dar 20 minutos para terminar insuficiencia cardíaca. A los 20 minutos vamos a detenernos donde vayamos para empezar luego hipertensión arterial. Debo comentarles, hipertensión arterial pulmonar, como ya habíamos dicho, solo se va a ver lo que se diga del PORT, esa hoja que tiene nada más, solo para repaso, eso ya lo vimos, lógicamente. Creo que es al equipo 3 al que le toca. Y en digestivo, cuando veamos digestivo, no vamos a empezar con esófago, vamos a empezar con hígado. Insuficiencia hepática, aguda, crónica, ictericia, hipertensión portal, eso. Y ya acabando, nos vamos en orden con esófago. Eso de hígado le vuelve a tocar al equipo 3, que ya que le va a tocar muy poquito de hipertensión pulmonar. Entonces, terminando lo de cardio, que es choque, terminando choque, nos empezamos gastro, pero gastro no vamos a empezar con esófago, vamos a empezar con hígado. Ahorita, como ustedes ven, debemos preocuparnos por las bases fisiopatológicas. Abordamos un poquito de tratamiento, un poquito de diagnóstico, pero son sobre todo las bases fisiopatológicas. Ya cuando vayan en semestres más adelante, pues ahorita el cardio lo tengo que ver con ustedes en 15 días. Después, el semestre que entra, tendrás cardio 6 meses. Ahorita vemos neumo en 15 días. Tendrás neumo 6 meses. Ahorita vamos a ver todas las bases de toda la medicina, solo las bases de todo. ¿Okay? Vámonos, Karen, vamos con diagnóstico y tratamiento. Ok, bueno, ya empezando con el diagnóstico, bueno, en el diagnóstico va a haber ciertos métodos que van a estar dirigidos a establecer la causa de la afección y a determinar la extensión de la disfunción. Entonces, hay ciertas pautas, en especial las que da la AJA, y estas, por ejemplo, ayudan como a establecer el tipo de tratamiento a seguir de acuerdo al tipo de disfunción. Bueno, el diagnóstico normalmente se basa en los signos y síntomas relacionados con el órgano insuficiente, pero pues también se tiene que hacer otro tipo de, por así decirlo, pruebas para comprobarlo. Hay una clasificación de la New York Heart Association que divide en 4. Entonces, la primer categoría, la clase 1, menciona que es una enfermedad cardíaca, pero que no tiene síntomas y que es poca la limitación a la actividad física. En la segunda, hay una cierta limitación a la actividad física y cuando esta se da, pues hay fatiga, palpitaciones, disnea. En la tercera ya hay una limitación marcada e incluso la limitación ya es actividades cotidianas, por ejemplo, subir las escaleras. Y la cuarta es la incapacidad de llevar cualquier actividad y pues incluso los síntomas se pueden presentar en reposo. Entonces, para nuestro diagnóstico vamos a tomar en cuenta tanto factores de riesgo, vamos a hacer el uso pues correcto de la historia clínica y la exploración física, los estudios de laboratorio, electrocardiografía, radiografía torácica y ecocardiografía. Bien, Entonces, permíteme un poquito, Karen. Entonces, sí. cuando hagamos nuestra nota, no confundir esta clasificación de la New York Heart con la de etapa de riesgo clínico, que es la ABCD, que habíamos visto al inicio del capítulo. Entonces, debemos precisar paciente en etapa B, clase 2 de la New York Heart. Son dos cosas diferentes. Y más adelante vamos a ver que hay una más, que es la Kilby-Kimball, que también se refiere a falla cardíaca, pero post-infarto, ¿verdad? Bien, vámonos, New York Heart, adelante. Y bueno, ya en nuestro método diagnóstico, en la historia clínica y en la exploración física, por ejemplo, los datos o hallazgos importantes va a ser la disnea, tos, nicturia, fatiga. Tenemos que tomar en cuenta la frecuencia cardíaca, los ruidos cardíacos, la presión arterial, si las venas yugulares están congestionadas, la evaluación de las extremidades buscando edema. En el laboratorio, pues buscar si hay cierta anemia, desequilibrios electrolíticos, signos de congestión hepática. También el péptido natriurético cerebral
porque este nos va a ayudar a estratificar el riesgo o también como la categoría en la que puede estar nuestro paciente. En la ecocardiografía, pues vamos a revisar el movimiento de las paredes ventriculares, si están normales, si hay hipocinesia, acinesia, el grosor de la pared, el tamaño de las caras ventriculares, la función de las válvulas, algún defecto cardíaco congénito, fracción de eyección y alguna enfermedad que se pueda encontrar en el pericardio. Y bueno, en el electrocardiograma también revisar si hay hipertrofia auricular o ventricular y pues también si hay alteraciones en la frecuencia cardíaca o en la conducción. Bien, Karen, entonces, historia clínica amplia a todos estos. Lógicamente, fijarnos cómo están las yugulares, la frecuencia cardíaca, si hay primero, segundo, tercero, cuarto ruido. Tercero y cuarto no son normales. Si hay galope, no es normal. Veo falla cardíaca. Si hay hepatomegalia congestiva, edema periférico, todo ello, todo ello. Encontrar factores de riesgo. Laboratorio, no vaya a ser que esté anémico y por eso tenga falla cardíaca, perfil tiroideo, demás cosas. Bien, si tengo dudas clínicas, puedo pedir péptido natriurético. Y habíamos visto en clases previas que si está elevado, aunque todavía la clínica no esté muy franca, me puede hacer diagnóstico. Y también nos sirve para el seguimiento del tratamiento. El estándar de oro, el ecocardiograma. Bien, ya me lo comentaste, nos va a dar todo ello. Y el electro y la radiografía, yo le decía a Guillermo en la otra ocasión, nos pueden determinar también si hay hipertrofia, ¿verdad? Aquí me lo estás comentando, o arritmias. Síguele. Bueno, también en la ventriculografía con radiolúcidos y angiografía, pues podemos ver si hay alguna coronopatía que pueda dar esta insuficiencia cardíaca. También la radiografía, pues checar cómo está el tamaño y la forma del corazón. También puede insertar dilatación cardíaca. Y pues también algo que se puede observar es si hay edema pulmonar, ya sea con predominio vascular o intersticial. También el uso de la resonancia magnética y la tomografía computarizada, pues nos va a permitir ver en cierta manera la fracción de eyección, la precarga ventricular, el movimiento regional de la pared. También para, por ejemplo, episodios agudos de insuficiencia cardíaca se va a hacer uso de la monitorización hemodinámica invasiva. Entonces, dentro de esta monitorización se checa la presión vascular central, venosa central, la presión de la arteria pulmonar, termodilución del gasto cardíaco y cuantificación intraarterial de la presión Bien, arterial. La PVC me da la función del ventrículo derecho y el retorno venoso y la presión en cuña del ventrículo izquierdo. Bien, síguele. Y bueno, la presión venosa central, como ya dijo el doctor, refleja la cantidad de sangre que regresa al corazón y pues su medición se hace con un catéter insertado en la aurícula derecha. Bueno, va entrando por una vena central o periférica y ya después tiene un baloncito hasta llegar a hasta la arteria que nos permite. La PVC se llega a la entrada, se queda en la entrada de la aurícula. Y la pulmonar es el Swan Ganz, la PCP, ¿verdad? Bien, síguele. Ok. Y bueno, esta va a disminuir, por ejemplo, cuando hay hipovolemia o va a aumentar cuando hay insuficiencia cardíaca derecha. Y como ya mencionó el doctor, las presiones capilares pulmonares en cuña o la PCP nos van a permitir ver cómo está en comunicación con las presiones del hemicardio izquierdo, va a permitirnos ver la capacidad de bombeo del corazón izquierdo. Bien. Y bueno, por último está la presión arterial intraarterial, que esta nos permite una vigilancia continua de la presión arterial y normalmente se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que requieren un tratamiento intravenoso agresivo o un dispositivo auxiliar mecánico.
Y bueno, se inserta un catéter en alguna arteria periférica, en especial mencionan la radial. Y bueno, dispositivo nos permite ver la onda de presión, las presiones sistólicas, diastólica, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca y también el ritmo cardíaco. Bien. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Adelante, Goretti. Muy bien, Karen. Muy bien. Ok, bueno, ahora nos compete hablar sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y pues este va a estar determinado de acuerdo a la rapidez de inicio y la gravedad de la insuficiencia. Por ejemplo, en el síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, pues el tratamiento debe de ser urgente y pues se debe de estabilizar y corregir la causa. Entonces, pues vamos a dividir el tratamiento en tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Empezando con el tratamiento no farmacológico, pues va a estar constituido por 3 cosas principales, que va a ser pues la actividad física, el condicionamiento muscular, la restricción de líquidos y sodio y también el control de peso. Obviamente los primeros 2 deben de ser individualizados según la gravedad de la afección que tenga el paciente. Siguiente, por favor. Muy bien. Otra. Y bueno, también debe de ir de la mano asesorar y enseñar al paciente para que pues, pueda controlar su afección y que pueda realizar su tratamiento. Siguiente. Y biológicos, pues vamos a tener que se va a recomendar utilizar los diuréticos, los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas del receptor de aldosterona, los beta bloqueadores adrenérgicos y la digoxina. Empezando con los diuréticos, pues, pues tenemos que estos se van a prescribir en la insuficiencia moderada o grave y pues mediante la excreción de líquido van a disminuir la precarga y van a permitir que el mecanismo de Frank-Starling se lleve a cabo de una manera más óptima. Va a permitir también así un gasto cardíaco y una perfusión de tejidos adecuados. Se pueden utilizar los diuréticos de ASA y las tiazidas. Por otra parte, tenemos los antagonistas del receptor de aldosterona que se van a utilizar en la insuficiencia cardíaca moderada, moderadamente grave o grave, y pues generalmente se dan en combinación con otros medicamentos. Siguiente. También tenemos los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina 2, como el captopril, y pues se van a utilizar en la insuficiencia cardíaca crónica. Recordando que pues el sistema de angiotensina aldosterona se activa en la insuficiencia cardíaca y que la angiotensina 2 va a originar una vasoconstricción, una remodelación ventricular desregulada y una producción de aldosterona con la consiguiente retención de sodio y agua, pues los inhibidores van a inhibir todo esto. También tenemos a los antagonistas del receptor de angiotensina que pues tienen el mismo efecto que los IECAS, pero tienen un efecto limitado y la única ventaja que tienen es que no producen tos. Siguiente. No regresale, perdón. Tenemos también los betabloqueadores adrenérgicos, que estos van a disminuir la activación del sistema nervioso simpático y pues con esto van a disminuir la disfunción del ventrículo izquierdo. El libro nos comentaba que pues un incremento crónico en las catecolaminas y en la actividad del sistema nervioso simpático pues van a originar un daño miocárdico progresivo que puede influir en el ventrículo izquierdo. Siguiente, ahora sí. Por último tenemos a los digitálicos que van a incrementar la fuerza y la intensidad de las contracciones ventriculares y pues van a disminuir la frecuencia cardíaca y van a incrementar el tiempo de llenado diastólico. Y los vasodilatadores también se pueden prescribir para el tratamiento de los síntomas. En la insuficiencia cardíaca crónica se utiliza el nitrato de isosorbida y la hidralazina.
nitroglicerina, el nitroprusiato y la niseritida se utilizan en la insuficiencia cardíaca aguda. Estos actúan al disminuir la precarga al vasodilatar o reducen la poscarga al dilatar las arteriolas y mejoran así el trabajo ventricular. Siguiente, por favor. Otras medidas terapéuticas que se pueden utilizar, pues es la oxigenoterapia, y esta pues es recomendable utilizarla en los episodios agudos. La presión positiva continua que se utiliza, bueno, también es conocida como CPAP. Esta pues va a disminuir la necesidad de intubación endotraqueal y también va a incrementar la presión intratorácica y va a contribuir así a la disminución del retorno venoso y la precarga del ventrículo izquierdo. Y pues así va a disminuir mejorar la hemodinamia. Otra alternativa pues también es el BiPAP, que pues es básicamente lo mismo, pero proporciona presiones aún más elevadas en la inspiración que el CPAP. Siguiente. También se utiliza la resincronización cardíaca y los cardioversores, desfibriladores implantables. Pues la colocación de un marcapasos está indicado en personas con insuficiencia cardíaca que tengan una conducción intraventricular anómala. Este dispositivo pues va a optimizar la función ventricular y la presión arterial, va a disminuir el riesgo de muerte súbita y pues se va a encargar como de monitorizar la frecuencia cardíaca y pues va a, como su nombre lo indica, va a marcar el paso del corazón y si nota como alguna anomalía, aplica descargas eléctricas para corregir las arritmias. Bien, Goretti, es algo de lo más moderno, los desfibriladores implantables, al mismo tiempo de servir como un marcapaso que te mete en ritmo. Si detecta alguna arritmia grave que pueda matarte, como un torsade de Pons o una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, descarga, como las descargas que damos en urgencias, es la descarga interna y te vuelve a meter a sinusal, ¿verdad? Es un desfibrilador implantable. Bueno, son 8:20, vamos a parar aquí, Goretti, vamos colocando la plática de hipertensión. Ya lo que sigue era, parte de la resincronización era los dispositivos externos que no van ustedes nunca a usar, probablemente ni a ver hasta que vayan a tercer nivel, los que vayan a ser internistas o cardiólogos, los que no, pues ya nunca los van a volver a ver. Son dispositivos externos para ayudar al ventrículo, a la sístole. No los tenemos aquí, no son de gran utilidad para ustedes ahorita, es más los fármacos y lo que hasta este momento vimos. Bien, vamos colocando la plática de hipertensión. Entonces, como vieron en falla cardíaca, hay muchos fármacos, no es uno solo. Y depende de nosotros, de nuestra inteligencia. Es un arte, realmente es un arte cómo manejar algo bien. ¿En qué momento metes un fármaco? ¿De qué otro fármaco lo acompañas? ¿Qué fármaco evitas? No hay recetas de cocina, sino es un arte. ¿Qué vas haciendo? ¿Cómo vamos metiendo fármacos? Por ejemplo, Karen, ¿en quién no les darías espironolactona? Aunque sea muy bueno y te evite la fibrosis, ¿en quién no les darías espironolactona? Ya se fue Karen, se fue a desayunar, nos dejó aquí solos. No, bueno, aquí estoy. ¿Quién no le darías espironolactona? Pues los que tengan hipercalemia, los que tengan falla renal, quien tenga hipercalemia, bueno, pues no lo vais a matar dándole espironolactona. Es que yo leí que evita la fibrosis cardíaca, no se me vaya a morir de fibrosis. No, pues se te va a morir a los 2 días de hipercalemia, ¿verdad? Entonces, ¿en quién no le darías digoxina? Pues en quien tenga isquemia, porque lo vas a matar de un infarto, ¿verdad? Entonces, vamos viendo eso, es un arte. Los diuréticos tiacídicos, cuando tu creatinina ya sobrepasa 2.5, ya no funcionan las tiacidas. Hay que dar furosemide. Y el furosemide pierde su acción cuando llegas más o menos a una creatinina de 4. Ya no funciona. Entonces es un arte ver cuál vamos metiendo y cuál no vamos metiendo. Por ejemplo, Goretti, ¿qué limita la acción más amplia de la hidralacina? Pues es un buen vasodilatador para que le llegue oxígeno. Oye, fantástico, pero ¿qué lo limita?
Pues limita que los vasodilatadores, ¿cuál será su colateral, su efecto secundario indeseable, Luis Arturo? Al vasodilatar, ¿cuál es tu efecto colateral indeseable? Al vasodilatar la circulación. Pues la taquicardia. Pues alguien que tenga taquicardia, no se te vaya a ocurrir darle hidralacina. No, pues lo matas. Más taquicardia, pues más consumo de oxígeno. Entonces de nada sirvió vasodilatarlo si lo mataste. Esto va a ser un arte. Necesito que leamos diario, porque no hay recetas de cocina, ¿eh? Hay arte en lo que vas haciendo. Bueno, continuamos, vamos con hipertensión. Hola, buenos días, doctor. Adelante, Paula. Muy bien. Hipertensión es uno de los temas, Paula. Falla cardíaca es importante que ustedes lo sepan, aunque, bueno, pues con que lo sepan identificar un médico general, le dé el inicio, no, pues ahí son médicos generales. Pero hipertensión, debes de saberlo a fondo. Hipertensión y diabetes te van a dar de comer y van a hacer que tus hijos vayan a la escuela. Hipertensión es esencial. Es la segunda causa de muerte en este país. Segunda causa de muerte por problemas cardíacos, cerebrales, renales. Vámonos, Paula, adelante. Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a hablarles un poco acerca de la hipertensión arterial sistémica. Y vamos a comenzar hablando un poco acerca de las alteraciones de la regulación de la presión arterial de una manera muy rápida. Y bueno, pues la presión arterial se tiene que regular de una manera adecuada en el cuerpo para garantizar la perfusión adecuada de los tejidos y evitar la lesión de los vasos sanguíneos. Si la presión arterial disminuye mucho, los tejidos no van a recibir un flujo sanguíneo adecuado, por lo tanto no van a recibir un aporte suficiente de oxígeno y de nutrientes suficientes para realizar ciertas funciones esenciales, como por ejemplo la eliminación de ciertos productos de desechos celulares, y por lo tanto va a haber un riesgo de sufrir un daño celular hipóxico isquémico y por lo tanto la muerte celular. Por otro lado, si la presión arterial se eleva mucho, los vasos sanguíneos pueden dañarse y esto aumenta la probabilidad de tener una enfermedad arterial vascular aterosclerótica y por lo tanto una rotura vascular. Otra consecuencia muy importante del aumento de la presión arterial es que puede dañar los tejidos perfundidos por las presiones tan elevadas. Y bueno, hablando propiamente de la hipertensión se va a definir como un estado de elevación continua de la presión arterial dentro del circuito arterial. Va a ser un factor de riesgo primario para las enfermedades cardiovasculares y como ya lo mencionó el doctor, pues va a ser una de las causas principales de mortalidad y de morbilidad en todo el mundo. Y pues ciertos datos proporcionados por el National Center Health of Statistics de Estados Unidos nos mencionan que en el año 2014 aproximadamente el 33% de los adultos con más de 20 años presentaba hipertensión y otros datos que nos da la OMS mencionan que en el año 2015 el 20% de las mujeres y el 24% de los hombres presentaban hipertensión. Y pues es muy importante tener en cuenta que existen ciertos grupos, como por ejemplo las mujeres embarazadas, los adolescentes, los niños y los adultos mayores, en los que tenemos que tener consideraciones especiales para el tratamiento y el diagnóstico de la hipertensión. Perfecto, Paula. Fíjate, es una causa muy grande de mortalidad y morbilidad. Si te va la presión para abajo, pues tienes hipoperfusión, mal. Si te va para arriba, daño a órgano blanco y daño a endotelio. Hace apenas 10 años, la mayoría de veces de hipertensión sistólica, consideramos que eran gentes que ya entraban en relativa vejez, arriba de los 40 años. Actualmente hay muchos casos arriba de los 20 por la epidemia de obesidad y sedentarismo y por el uso de cocaína y anfetaminas. Entonces, está matando a los jóvenes a edad mucho más temprana. Bien, me estás comentando. Ok, adelante, Paula. Muy bien. Y bueno, la hipertensión se va a dividir en dos según su etiología. Se va a dividir en hipertensión primaria o esencial
y en hipertensión secundaria. En la hipertensión primaria va a haber la evidencia de una alteración clínica causante específica. Y en la secundaria no va a haber en la hipertensión primaria no va a haber una alteración clínica específica y en la secundaria sí va a haber una alteración clínica específica. Bien, pues, Paula, entonces, permítame un segundo. La primaria no hemos encontrado la causa. A nivel molecular, parece que hay alteraciones en la insulina, parece que hay alteraciones en el transporte de sodio, incluso dentro de los eritrocitos. Y hay muchos genes y locus implicados en esto. La primaria, esencial. Generalmente se da arriba de gente mayor, de 40 años, pero se está viendo incluso en gente más joven, arriba de 20. La secundaria, bueno, antes, la primaria, es el 95 o 97% de los casos. La secundaria es del 3 al 5%, mucho menos. La secundaria es secundaria, como su nombre lo indica, a alguna otra enfermedad endocrina, cardíaca o renal. Bien, vámonos. Y bueno, van a existir factores de riesgo tanto modificables y no modificables que van a ser muy importantes para el desarrollo de la hipertensión. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco acerca de los factores de riesgo no modificables. El primero que se menciona en el libro va a ser la edad. La hipertensión primaria va a ser más frecuente en adultos que en niños. Históricamente, se creía que los niños presentaban hipertensión secundaria debido a ciertas afecciones como cardiopatías congénitas o enfermedades renales. Sin embargo, como ya lo mencionó el doctor, la incidencia de hipertensión primaria en niños y adolescentes cada vez ha ido aumentando más y pues esto se relaciona con la presencia de ciertas enfermedades como obesidad y diabetes mellitus. Y pues en la edad adulta el riesgo de presentar hipertensión va a aumentar con el envejecimiento. El libro nos menciona también que existe una estrecha relación entre el aumento de la presión y un mayor riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la arteriopatía periférica, el aneurisma y la vasculopatía renal. Y pues en el envejecimiento es muy característico que haya un endurecimiento de las paredes arteriales, lo que pues altera la presión sistólica y también va a haber una disminución de la capacidad renal. Entonces, al haber una disminución de la capacidad renal, se va a eliminar va a haber una menor excreción de sodio y esto puede contribuir a que haya un mayor riesgo para generar hipertensión. Bien, fíjate, Paula, hay factores de riesgo, que es lo que también importan en la clasificación de falla cardíaca ABCD. También aquí, factores de riesgo. Puede ser que todavía no estés enferma, pero tengas factor de riesgo. Uno, la edad. Los humanos, es raro que antes pasaran de 50 años. Yo les he dicho, después de 50 años, no, pues ya estás bien betarro, viejísimo. Bueno, la edad va haciendo duros tus vasos sanguíneos y va disminuyendo la capacidad renal de eliminar sodio. El viejo, arriba de 50, sobre todo ponle 60 años, porque todavía a los 50 hay mucho mecanismo compensador, arriba de los 60, se caracteriza porque te va haciendo, tú me dijiste, hipertensión sistólica. El viejo te hace sobre todo hipertensión sistólica. Ok, la edad es un factor de riesgo no modificable, pero tú puedes hacer algo para envejecer más rápido. ¿Qué es? No hacer ejercicio, comer grasas, comer azúcares, no dormir bien, fumar y usar cocaína. Eso te envejece rapidísimo. Ok, vámonos. Muy bien. Y bueno, otros factores de riesgo no modificables van a ser el sexo y la raza. La hipertensión primaria va a ser más frecuente y grave en afroamericanos y se va a presentar en edades más tempranas. Aún no se conoce específicamente por qué, pero se cree que pues esta población presenta una mayor sensibilidad a la sal, tiene una mayor prevalencia de obesidad y también puede ser por factores genéticos. El libro también menciona que la prevalencia general de la hipertensión va a ser mucho más alta en hombres que en mujeres.
aunque es más agresiva en mujeres, pero es mucho más frecuente en hombres. Y sí, ya vimos la edad, el envejecimiento, número 1, no modificable, número 2, el sexo. Bueno, pues aunque algunos se crean hombres, son mujeres, o muchos varones se creen mujeres, pues son hombres. Entonces, eso afecta bastante el sexo y la raza. El mexicano, el latino, tiene alto riesgo de hipertensión, de diabetes y de dislipidemia por triglicéridos y HDL baja. Síguele. Bueno, otro factor de riesgo no modificable son los antecedentes familiares y la genética. Está comprobado que las personas que tienen antecedentes familiares de hipertensión van a presentar pues esta afección con mayor frecuencia que las que no los tienen. La contribución genética a la hipertensión va a ser del 50% y se han estado estudiando ciertos locus genéticos que se cree que pues tienen una relación con la hipertensión, pero todavía no se comprueba exactamente qué tan importantes son para el desarrollo de esto. Pero se cree que, por ejemplo, los efectos epigenéticos como la metilación del ADN van a ser factores muy importantes para el desarrollo y también para la gravedad de la hipertensión. Y pues es muy importante mencionar que la influencia genética en la hipertensión puede ser mediada a través de una vía común de patogenia para otras afecciones, como por ejemplo la hipertensión va a ser un componente del síndrome metabólico y como ya sabemos el síndrome metabólico se va a relacionar con la diabetes. Entonces, pues existen ciertos genes que regulan el metabolismo de lípidos y pues se cree que esta alteración o es una modificación en estos genes va a tener va a ser un gran factor predisponente para el desarrollo de estas afecciones. Bien, entonces edad, no podemos hacer nada por seguir envejeciendo, haz ejercicio, evita envejecer rápido. Sexo, cuidado, hay diferencias entre sexo y sexo, género y género, como quieras. ¿Cuál otro estaba por ahí? Después de sexo era la raza también, y la genética. Un humano, como tú, como yo, como Goretti, Karen, que estamos aquí también, es la resultante de la genética más el ambiente. Habíamos visto la genética carga el arma, pero el ambiente dispara el gatillo. Lo vimos en nutrición. Entonces, si tú ves que tus padres son hipertensos, no seas tonto, no comas sal, no fumes. Si son diabéticos, haz ejercicio ya. Por favor, porque vas a ser igualito que ellos. Solo te falta tiempo, te faltan añitos para ser igual de enfermos que son tus padres. 1. 2. Parece que la hipertensión, Paula, la diabetes y la dislipidemia, parece que fueran la misma enfermedad. Parece que compartieran genes. Parece que son lo mismo. ¿Ok? Síguele. Y bueno, ahora vamos a pasar a los factores de riesgo modificables, que como podemos ver aquí van a ser estos, por ejemplo, la dieta, la concentración de lípidos en sangre, el consumo de tabaco y alcohol, el estado físico, el nivel de actividad, el sobrepeso y la obesidad y el control de glucosa. Y pues van a existir vías fisiopatológicas que se cree que son pues determinantes o que una interrupción en estas vías nos va a causar pues ciertas alteraciones, como por ejemplo la interrupción del sistema renina-angiotensina, la activación del sistema nervioso central y alteraciones de la función de las células endoteliales, pero pues vamos a ir explicando cada uno de estos factores de riesgo modificables uno por uno. Ahora los modificables, lo que está en nuestras manos para que no nos dañen. Síguele. Y bueno, el primer factor modificable son los factores de la dieta. Y pues la sensibilidad a la sal va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de la hipertensión. Se cree que algunas personas van a tener una mayor sensibilidad a la sal, como por ejemplo lo que habíamos mencionado de los afroamericanos, que se cree que pues podrían tener una mayor sensibilidad a la sal, pero hay personas que son menos sensibles a la sal y que pueden consumir un poquito más de sodio en la dieta y no van a tener tantas alteraciones de la presión arterial a comparación de otras. Pero pues en las personas que son más sensibles a la sal va a haber una alteración de los mecanismos fisiológicos de regulación de la presión arterial, como por ejemplo alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y pues para que haya una excreción adecuada de sal,
el sistema de natriuresis por presión se va a adaptar y la presión arterial se va a elevar para que haya una excreción adecuada de sodio. También se ha estudiado la relación entre el consumo de potasio y las alteraciones de la presión arterial, pero pues se cree que no es tan importante a comparación de, por ejemplo, el sodio. Y algo que sí es súper importante es la ingesta dietética de grasas y colesterol, porque pues esto nos puede generar el desarrollo de dislipidemia y pues por lo tanto es muy, muy importante cuidar lo que comemos y tener una dieta balanceada. Bien, entonces la sal, recordemos, con medio gramo de sal al día, la haríamos para vivir, pero la mayoría comen 16 gramos. Bien, una dieta bien aceptable, rica, se mueve más o menos de 3 gramos de sodio para abajo, de 1 a 3. Con medio tendríamos, pero nadie come medio. De 1 a 3 es excelente una dieta, pero la mayoría comen 16. Fatal, pésimo. Bien, hay que cuidar los lípidos también, porque si los lípidos lesionan endotelio, pues lesionan la producción de óxido nítrico. Y entonces, ¿cómo te vas a vasodilatar? Otra, parece que el potasio fuera protector, pero todavía no está muy claro. La sal, los sustitutos de sal, hay sales, Paula, que saben a sal, pero se llaman sustitutos de sal. ¿Esas qué tienen? Pues tienen potasio, ¿no? Tienen potasio, es sal de potasio. ¿En quién no la recomendarías? Porque el paciente te va a preguntar, oiga, doctora Paula, ¿le puedo poner sustitutos de sal? El paciente va a buscar 1000 fantasías. 1000 fantasías. En lugar de decir, voy a hacer una buena dieta, te va a decir 1000 tonterías. Pero 1000. ¿En quién le vas a decir que sí lo haga? Pero ¿en quién le dirías que no tome sustituto de sal, sal de potasio? ¿En quiénes no? En pacientes renales. En los renales, claro, pues si no se va a morir de hipercalemia. Efectivamente. Bien, continuamos. Bien, buenos días. Ahora continuando con los factores modificables, como veíamos en el caso de las dietas, vamos a tener que uno de los factores predisponentes principales son las dislipidemias como tal el aumento de las concentraciones de lípidos, de colesterol, triglicéridos, LDL y la disminución de HDL. De estos 4 factores, es decir, estos 3 que están aumentados el colesterol, triglicéridos y LDL, repercute de una forma más puntual el descenso de la HDL. Y vamos a tener que va a existir esta asociación entre lípidos y hipertensión debido a un posible desarrollo de aterosclerosis o, como comentaba el doctor, a un daño directo en el endotelio que disminuye la producción de óxido nítrico. Estos 2 factores van a hacer que aumente la resistencia al flujo sanguíneo y va a haber un aumento compensatorio de la presión arterial para poder superar esta resistencia al flujo aumentado. Bien, Luis Arturo, muy bien. Entonces, dislipidemia, podemos modificarlo, está en nuestras manos. El peor patrón que te puede suceder es HDL bajas de alta densidad, que son las protectoras, Luis, LDL altas y triglicérido alto. Generalmente cuando el triglicérido sube, bajan las HDL y luego se suben las LDL. Es el peor patrón. Bien, adelante. ¿Le pueden dar a la que sigue? Okay. Otro de la anterior, por favor. Bien, otro de los factores que también están muy relacionados es el hábito del tabaquismo. Como vimos, las toxinas provocadas o contenidas en el humo del tabaco van a ocasionar un daño directo. Este daño directo va a provocar cambios inflamatorios que a la larga pueden conducir a una aterosclerosis, a un estrechamiento como tal de la luz del vaso sanguíneo y como tal un aumento de las resistencias vasculares con el aumento compensatorio de la presión arterial. Bien, el hábito tabáquico, que tanto lo he comentado, me paso mucho tiempo de los semestres tratando de evitar que ustedes fumen o tomen, la verdad, o usen drogas, que es lo peor. Imagínate lo más tonto, fumar, comerte un gas. Pues me imagino que van a andar buscando quién se tiene un flato para aspirarlo. Me imagino, si así sigue esto. Bueno, este cigarro va a tensar tus arterias y va a causar pequeñas fisuras en el endotelio y la muscularis y se van a interpretar como lesiones y vas a empezar a formar placa aterosclerosa.
y te va a causar aterosclerosis acelerada. Y todo esto va a dañar tu ventrículo derecho y tu ventrículo izquierdo. Ok, síguele. La que sigue, ok. Otro de los factores relacionados es el consumo de alcohol en exceso, que se ha relacionado hasta en el 10% de los casos de hipertensión. Como tal, es más frecuente en los hombres debido a un mayor consumo de alcohol por este género. Y se cree o puede tener afectación a nivel hepático este consumo elevado de alcohol. A diferencia, se cree también que el consumo de alcohol, pero de moderado, tiene un efecto cardioprotector. Decía, bueno, leí que incluso una copa de vino al día podía ser protector, cardioprotector a largo plazo. Sí, fíjate, el consumo de alcohol, el exagerado, va a causar gran daño, gran daño. Hipertensión, dislipidemia, diabetes, gran daño. Parece que una copa, máximo 2 copas de, sobre todo vino tinto, sobre todo por las flavonas y el resveratrol, pareciera que ayudaran. Si el médico es tomador, ¿qué le va a decir al paciente, Luis? Pues Que se con el tome una copa problema de que vino tome. tinto diario. Si el médico no es tomador, como yo, pues le va a decir que no lo haga. Yo creo que lo ideal es que no lo haga, porque la mayoría de estudios comentan que si le dices al paciente, si eres permisivo con él, y le dices, bueno, pues nomás una copita, ay, pero que nadie te vea, así medio escondido. Generalmente es la puerta de entrada para dar la posibilidad de que después aumente la cantidad, es que después aumente la cantidad. Pero bien, vamos a la evidencia. Pareciera que una copa al día de vino tinto pareciera que tuviera un efecto parecido a una acetilsalicílico o una aspirina Protec para ayudar, pareciera. Y ingestas mayores van a causar gran daño. ¿Yo qué les puedo decir? El médico tiene que dar un ejemplo. Ustedes eligieron venir a esto que es tan feo, tan feísimo. Ahorita porque no estamos viéndonos, pero en fisiología yo les decía, no se los les dijeran, los demás profesores a lo mejor son más open mind que yo soy una mente cerradísima. A lo mejor les dijeron otra cosa y a lo mejor hasta salían junto con ellos o ellas, no lo sé. Pero el médico tiene que ser un ejemplo, es un estilo de vivir. Y así como le dice al paciente que no tome, tú también debes no hacerlo. Y si dice al paciente que haga ejercicio, pues tú debes de ser un ejemplo, un ejemplo. Nosotros elegimos ser médicos y reparar al resto de gentes que no lo son, repararlos. Eso elegimos ser, quien los repare. ¿Ok? Síguele, Luis. Okay. Igual, pues hay que tener en consideración que muchos de los pacientes que tienen hipertensión, pues ya van a tener un tratamiento farmacológico. Entonces, este Bien. tratamiento farmacológico puede verse interrumpido por el consumo de alcohol o alterado por el consumo de alcohol. Fíjate, Luis, te van a decir, ¿qué crees que te van a decir, Luis? Estoy hasta tomando minutos de esto. ¿Qué te va a decir el paciente? ¿Sabe qué, Luis? No me tomé el captopril porque me tomé unas copas. Fíjate qué idiotez. Entonces no se lo toma, se libera la yeca, le da una hipertensión súbita y tomó sus copas. Y él quiere que le aplaudas. Quiere que le aplaudas. Fantástico, señor. Es un genio. Síguele. Bien, otro de los factores relacionados, la obesidad, que si de por sí ya esto explica también la alta incidencia de hipertensión en la población, debido a que gran parte de la población tiene obesidad y sobrepeso, y la hipertensión se ha relacionado principalmente a la obesidad de tipo central, es decir, el aumento del índice de cintura-cadera, y debido a este tipo de obesidad, porque tiene una mayor relación con el aumento de la leptina, que va a provocar como tal aumento de la actividad simpática a nivel cardiovascular, tanto a nivel local periférico como a nivel hipotalámico, y esto va a aumentar la presión arterial, igual que va a provocar una activación del sistema renina-angiotensina. Y se ha como relacionado el efecto beneficioso de bajar de peso, es decir, una pérdida de peso de tan solo 4.5 kilos puede provocar disminuciones considerables de la hipertensión arterial, de la presión arterial en pacientes hipertensos. Entonces también se debe buscar dentro del tratamiento, además de farmacológico y demás, disminuir el peso en caso de que los pacientes presenten obesidad. Esta obesidad también se relaciona o tiene repercusión en una mayor resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, dislipidemia que ya veíamos, la hipertensión como tal y una enfermedad renal crónica. Entonces, todos estos factores relacionados van además de provocar de forma directa la hipertensión, van a exacerbar la hipertensión.
Bien. Sigue, por favor. Permítame un poquito. Ahí en la obesidad le falta al libro, le falta, para estar bien completo, le falta un renglón. Se relaciona con la leptina, pero con algo que se llama resistencia a la leptina. Porque habíamos dicho, Luis, si te acuerdas, que la leptina le dice tu intestino y tu tejido adiposo, le dicen al cerebro que estás comiendo y que ya no coma más. Dice, oye, pero entonces, ¿por qué se relaciona la leptina con un daño? La resistencia, le falta decir al libro, la resistencia a la leptina. En la resistencia a la leptina empiezas a tener cada vez leptina más alta, porque tu cerebro no capta la señal de que ya comiste. Y la leptina cada vez más alta, diciéndole, ya párate, ya comí, ya comí. Eso se llama resistencia a la leptina. Y ese estado se relaciona con hipertensión, daño y muerte, ¿verdad? Bien, oye, ¿por qué ahorita en la epidemia de COVID, en esta maldita pandemia maldita, ¿por qué hay tanto médico muerto mexicano? Aparte de porque el gobierno es nefasto, ¿eh? Este y los pasados, y el anterior, y el que venga también. Y cuando tú tengas 30 o 40 años, pues será igual de nefasto. Un abandono del gobierno, es uno. Otro, porque el médico y la enfermera ganan muy poco, entonces tienes que estar trabajando en 2, 3 o 4 lugares y te expones mucho al virus, mucha carga viral. Otro, porque los médicos no están estudiando, solo estudias ahorita mientras te presiono. Ya saliendo, muchos médicos ya no vuelven a agarrar un libro nunca en su vida. Y otro, porque somos un grupo de enfermos. Médicos alcohólicos, médicos adictos, médicos diabéticos, médicos hipertensos, médicos obesos, dislipidémicos. Pues, ¿qué hizo el COVID? Pues mató a un montón de nosotros. Por eso. Ok, síguele, Luis. Bien, como tal, si al inicio veíamos que una de las alteraciones que se creía que tenía repercusión en la hipertensión eran las alteraciones a nivel insulínico, vamos a tener que también la resistencia a la insulina y las alteraciones metabólicas van a contribuir a esto, debido a que la resistencia insulínica correlacionada con la obesidad va a producir hiperinsulinemia